Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva sesión, la sesión número 27, en la cual estaremos abordando la parte 2 de las preposiciones y también conoceremos qué es un conector y cómo poder usarlo dentro de las oraciones que hacemos en inglés. Así que vamos al tema. Recordamos que una preposición simplemente es una palabrita que nos ayuda a saber en dónde está algo o cuándo se hace algo. Es por eso que ya habíamos visto algunas preposiciones y hoy miraremos otras adicionales que también nos servirán para los mismos propósitos. Tenemos algunos ejemplos del español. Antes sería una preposición. Antes de dormir hay que leer. Después de caminar debes descansar. Para comprar un carro solamente tienes que ahorrar. Para sería una preposición. Me fui de viaje en carro. En sería una preposición. La casa está sola sin ti. Igualmente con sería una preposición. Veamos los ejemplos para about, que significa acerca de, y for, que significa para. El primero, we need to have a serious conversation about your performance at work. Nosotros necesitamos tener una conversación seria acerca de tu desempeño en el trabajo. Siguiente, how do you feel about participating in the upcoming charity event? ¿Cómo te sientes acerca de participar en el evento de caridad que se acerca? Siguiente ejemplo. I was about to leave. En este caso ya nos referimos al tiempo. Estaba pronto a o estaba cerca de leave for work, salir para el trabajo. When I realized I had forgotten my keys. Cuando me di cuenta que yo había olvidado mis llaves. Siguiente ejemplo. For breakfast, I enjoyed a delicious sandwich. Para el desayuno me comí o disfruté de un delicioso sándwich o sánduche with spinach and cheese, con espinaca y queso. Siguiente ejemplo. We decided to go hiking. Nosotros decidimos ir de caminata on the weekend, el fin de semana, for the weather was perfect. En este caso, for significa debido a o porque el clima estaba perfecto. Sarah apologized for her mistake and promised to be more careful in the future. Sara se disculpó por su error y prometió ser más cuidadosa en el futuro. Entonces aquí for puede significar para o debido a. Veamos los ejemplos de between, que significa entre, y despite, que significa a pesar de. Primer ejemplo. The cat sat comfortably between the two cushions on the couch. El gato se sentó cómodamente entre los dos cojines del sofá. There was a heated debate between the two political candidates. Hubo un debate agitado entre los dos candidatos políticos. The friendship between Sarah and Emily grew stronger as they faced various challenges together. La amistad entre Sarah y Emily creció más fuerte a medida que ellas enfrentaban varios retos juntas. Siguiente ejemplo. Despite the heavy rain, a pesar de la lluvia fuerte, the team decided to proceed. El equipo decidió proceder with the outdoor event, con el evento al aire libre. Despite, a pesar de, facing numerous challenges, a pesar de enfrentar numerosos retos, she persevered and successfully completed. Ella perseveró y completó exitosamente el proyecto, the project. Despite his lack of formal education, a pesar de su falta de educación formal, John got a scholarship. John consiguió una beca. Entonces recordamos despite significa a pesar de. Los ejemplos con at, que significa hacia o en, y beside, que significa a un lado o aparte de. Veamos los ejemplos. Jane is waiting for you at the coffee shop. Jane está esperándote en la cafetería. Miremos que at relaciona un lugar genérico, un lugar cualquiera, que puede ser una cafetería, una librería, un restaurante, una biblioteca, un estadio,
cualquier lugar genérico. The meeting is scheduled to start at 3 p.m. La reunión está programada para comenzar a las 3 p.m. At es muy reconocido por usarse antes de horas. At 3 p.m., at 4 p.m., at 5 p.m., at 5 a.m., at 8 a.m., at 10 a.m. Se usa siempre antes de horas. She excels at running. Ella se destaca en correr. At, en este caso, funciona antes de actividades. Puede usar otras, por ejemplo, studying, at studying, en estudiar, at playing, en jugar, at listening, en escuchar. She sat beside her best friend during the movie. Ella se sentó al lado de su mejor amigo o mejor amiga durante la película. Beside en este caso significa a un lado. Vamos con los siguientes ejemplos. The new skyscraper was built beside the Eiffel Tower. El nuevo rascacielos fue construido a un lado de la Torre Eiffel. The couple walked hand in hand. La pareja caminaba mano a mano beside the serene lake, a un lado del lago sereno, del lago tranquilo. Beside, entonces, a un lado. Vamos con los ejemplos de before, que significa antes, y after, que significa después. Vamos con before. I had never tasted sushi before I visited Japan last summer. Yo nunca había probado sushi antes de que yo visité Japón el pasado verano. Before you make a decision, antes de que tú hagas o tomes una decisión, consider the consequences. Considera las consecuencias. Before starting the journey, antes de comenzar la jornada, double check that you have all the necessary documents. Revisa 2 veces que tú tienes todos los documentos necesarios. Vamos con los ejemplos de after. After finishing her work, después de finalizar o terminar su trabajo, Sarah decided to take a break. Sara decidió tomar un respiro o un descanso. Dinner will be ready after the guests arrive. La cena estará lista después de que los invitados lleguen. After studying, después de estudiar, Annie passed the exams. Annie pasó los exámenes. Ahora vemos los ejemplos relacionados con without, que significa sin, y towards, que significa hacia. Primero los de without. Without warning, a sudden storm swept through the peaceful town. Sin avisar, una tormenta repentina barrió o atravesó el pueblo pacífico. Siguiente ejemplo. He managed to solve the complex puzzle. Él se las arregló para resolver el complejo acertijo without any external help, sin ninguna ayuda externa. Without planning, sin planear, achieving long-term goals, alcanzar metas a largo tiempo, can be a daunting task. Puede ser una tarea desalentadora. Veamos los ejemplos con towards. Sarah took a step towards the edge of the cliff. Sara tomó un paso hacia adelante o dio un paso hacia el frente del filo del acantilado. The team is working diligently towards the upcoming deadline. El equipo está trabajando diligentemente con miras a, se puede traducir también, o hacia la fecha límite que ya se viene. The company has strong commitment towards sustainability. La compañía tiene un compromiso fuerte con miras a la sostenibilidad. Bien, es así que vemos algunas otras preposiciones y miremos un segundo tema de esta sesión que se refiere a los conectores. Los conectores no son más que palabras o frases que me ayudan a unir 2 palabras, a darle sentido, o me ayudan a unir 2 frases. Y hay varios tipos de conectores. Veamos algunos ejemplos del español. Finalmente sería un conector: pagué la última cuota de mi casa. Finalmente me indica que hubo unos pasos. El último paso fue pagar la cuota última de la casa. Ella logró su meta debido a su empeño. Debido viene siendo el conector e indica causa y efecto. Me gustan los deportes, por ejemplo, el voleibol. Por ejemplo, me indica, sin importar la redundancia, ejemplo. Sin embargo,
nunca volví a mi país. Sin embargo, me indica contraste, porque antes ocurría algo contrario. El contexto puede ser: me gustaba vivir en Colombia. Sin embargo, nunca volví a mi país. Veamos entonces algunos ejemplos de conectores que están relacionados aquí en estas listas pequeñas. Son bastantes, pero están clasificados dependiendo de para qué sirven, y es por eso que encontramos estos tipos. Por ejemplo, los conectores de adición me indican que yo puedo agregar más información a algo. Ejemplo de ello: furthermore, adicionalmente, o in addition, en adición, moreover, además, also, que significa también, besides, que significa aparte de todo o aparte de ello, similarly, de igual manera, likewise, que significa de la misma manera también. Para cada una de estas listas hay unos ejemplos dando clic en el botón de aquí, y tu deber será hacer una traducción de cada uno de ellos. De forma interactiva podrás acercarte a cada uno de los conectores y podrás saber de qué tratan o qué significan, para ayudarte a traducir de forma más sencilla. Veamos los conectores de contraste. Los de contraste me indican que hay ideas contrarias, es decir, la primera idea que tengo va a ser distinta a la idea que voy a agregar. Ejemplo de ello: however, que significa sin embargo; although, que significa aunque; yet, que significa aún así; nevertheless, que significa sin embargo también; whereas, que significa mientras; but, que significa pero; on the other hand, que significa por otro lado o en la otra mano. Veamos los conectores de causalidad, que indican que una oración depende de la otra o que indican que algo resulta de lo anterior. Ejemplos: because, que significa a causa de; as a result, que significa como resultado; since, significa desde que; therefore, significa por lo tanto; consequently, que significa consecuentemente; thus, que significa de este modo; so, que significa por lo tanto. Continuemos con los conectores de tiempo. Algunos de ellos son during, que significa durante o mientras tanto; while, que significa lo mismo, mientras tanto; until, que significa hasta; next, que significa siguiente o próximo. Continuemos con los de secuencia. Estos conectores de secuencia me indican el paso a paso. Por ejemplo, en una receta: primero, después, subsecuentemente, finalmente. Veamos algunos de ellos. First, que significa primero; second, que significa segundo, es decir, que los números de orden estarían como conectores de secuencia; then, que significa entonces o luego; next, que significa después de eso; finally, que significa finalmente; subsequently, que significa posteriormente y que es un poco más formal. Veamos los conectores de ejemplo. Estos no tienen necesidad de explicarse porque me indican ejemplos o referencia. Tenemos algunos: for instance, que significa por ejemplo; for example, que significa por ejemplo; such as, que significa tales como; namely, que significa a saber; in particular, que significa en particular. Veamos los conectores de énfasis, es decir, aquellos conectores que me ayudan a destacar alguna idea o alguna cosa. Por ejemplo, indeed, que significa en efecto; clearly, que significa claramente; in fact, que significa de hecho; undoubtedly, que significa indudablemente; without a doubt, que significa sin ninguna duda; absolutely, que significa absolutamente; frankly, que significa francamente. Yo sé que son bastantes conectores, por eso los seguiremos aprendiendo y poniendo en práctica en las siguientes sesiones. Por el momento, hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto. So many animals.